Bueno, muchas gracias. Hablar hoy de lo que es la función diastólica, yo creo que es una tarea que aparentemente es sencilla, pero en muchos casos puede tener una gran complejidad. Y para mí realmente es una responsabilidad muy grande hablar aquí de este tema, donde hay personas que realmente nos han enseñado y han sido los investigadores de la función diastólica. Tal vez en los últimos tal vez 15 o máximo 20 años nos hemos preocupado en forma importante por la función diastólica porque históricamente creíamos que lo más importante era la contracción. Sin embargo, no es un concepto nuevo. Encontré esta referencia del doctor Yandel Henderson en 1923, cuando nos describía muy claramente lo que podemos pensar que es la contracción, lo que es la relajación del corazón. Él pone en palabras sexuales: si el corazón de un hombre anciano se relaja lentamente, su capacidad física para el ejercicio se limita. Yo creo que esto es una definición muy clara de lo que es la disfunción diastólica, y nos estábamos mirando eso a comienzos del siglo XX. No debemos hablar solamente de función diastólica, debemos diferenciarla de la parte clínica, porque no debemos confundir con la parte de falla diastólica, que sería el síndrome clínico de predominio de la disfunción diastólica. Lo que sí vamos a mirar nosotros como ecocardiografistas es lo que es exactamente la función diastólica, y hablaríamos de disfunción cuando se alteran las propiedades mecánicas en las cuales el ventrículo izquierdo es incapaz de recibir un volumen adecuado de llenado durante la diástole sin aumentar las presiones de llenado. Yo creo que este es uno de los primeros puntos que debemos tener en cuenta, y es la presión de llenado. Y el otro punto es la parte de fisiopatología, que se presenta por alteración de la relajación o aumento de la rigidez ventricular. De manera que nosotros vamos a tener en cuenta, cuando evaluamos la función diastólica, hay que tratar de definir cómo es la tasa de relajación, lo que equivaldría a las mediciones directas de la constante tau, y cómo está la presión diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué elementos usar? Yo creo que tal vez se debió hacer una sola diapositiva diciendo todos los que tengamos a nuestra disposición. Yo creo que así como la parte clínica es muy integral, yo creo que la ecocardiografía debe empezar con una valoración clínica y utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles. Algunas fáciles de utilizar, otras que muchas veces olvidamos, pero que sigue siendo útil, como la vieja ecocardiografía en modo M, porque cuando vemos un cierre de la válvula mitral, este cierre AC con este retardo tan enorme, con una incisura B claramente definida, sabemos que la presión diastólica del ventrículo izquierdo tiene que estar severamente aumentada, y con ese solo datico, que tal vez nos tome menos de 30 segundos cuando estamos haciendo la ecocardiografía, nos aporta bastante en nuestro diagnóstico. Tenemos que mirar las aurículas, porque definitivamente la aurícula izquierda es el reflejo de cómo está la presión diastólica del ventrículo izquierdo en forma crónica. Yo creo que ese es el punto clave del tamaño de la aurícula izquierda, y es que refleja tiempo de evolución de la enfermedad. Si nosotros tenemos una aurícula grande, en ausencia de una valvulopatía mitral, debemos sospechar la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo con aumento de la presión. Debemos recordar la manera correcta de evaluarla, ojalá mirarla en dos proyecciones por lo menos, hacerla bicameral, y aquí estarían los valores normales, lo que sería una dilatación leve, moderada, severa, y acordándonos de usar no solamente los valores del área, sino también utilizar los valores de volumen. Sabemos que con un volumen de más de 40 mililitros por metro cuadrado ya tenemos una dilatación severa de la aurícula izquierda. El flujo transmitral tradicionalmente ha sido el parámetro clásico en la evaluación diastólica, con sus valores E y A, y debemos recordar toda esa cantidad de fenómenos fisiológicos que se relacionan con esas características de flujo. Implicaría la velocidad y la magnitud de la relajación, la succión del ventrículo izquierdo al tener su presión mínima, complacencia de las dos cavidades izquierdas, características de la válvula mitral, en fin, todo lo que es la fisiología
de la diástole, y de aquí con el eco, con el Doppler del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, vemos claramente la diferencia entre el patrón normal, la disfunción tipo 1 por alteración de la relajación, el patrón de tipo restrictivo claramente, y la duda que se nos puede presentar en el laboratorio de eco es diferenciar si es una pseudonormalización o si es un patrón normal. Unas claves muy sencillas que yo creo que debemos recordarlas en el día a día es que una relación E sobre A menor a 1 nos habla de alteración de la relajación, un patrón más de 2 es claro de restricción, entre 1 y 2 la pseudonormalización. Y estos valores tenemos que recordar que pueden variar con la edad. Resalto los que tienen algún cambio de importancia con el envejecimiento de las personas, especialmente lo que sería el valor de la onda A y la proporción E sobre A. Una de las ventajas que tiene el Doppler de la válvula mitral, tomado esta referencia de un grupo que se puso a cuantificar tiempos en un centro un centro de gran volumen con sonografistas de gran capacidad, y veían que el éxito en obtener estos valores realmente es el 100%, y toma en promedio 36 segundos mirar los parámetros de las ondas E y A. Entonces, cuando tenemos patrón como el que habíamos visto de tipo restrictivo, ya viene una de las primeras indicaciones para hacer la maniobra de Valsalva, que realmente nos permite, por un lado, ver cómo, si el patrón restrictivo es reversible o no. Realmente no creo que aporte mucho en ese aspecto, porque patrón restrictivo, reversible o irreversible, ya tenemos una disfunción diastólica muy severa. Tal vez el punto que sí puede ser importante para realizar la maniobra de Valsalva es como uno de los métodos para diferenciar la pseudonormalización de la pseudonormalización de la relación EA. Aquí vemos un ejemplo claramente demostrativo de cómo aparece o se hace evidente con la maniobra de Valsalva. El problema es que el registro es apenas adecuado en el 60% de los pacientes. Se nos quedan 4 de cada 10, o porque no se logra un buen registro del Doppler durante la maniobra, o porque el paciente es incapaz de hacer un esfuerzo adecuado contra la glotis cerrada. Entonces es un método sencillo, relativamente rápido, pero que no se logra en todos los pacientes. Otro método para tratar de diferenciar es el interrogatorio Doppler de las venas pulmonares, donde vemos el cambio que también influye con la edad, porque a medida que aumenta la edad, cambia la proporción entre las ondas E y S. Y aquí he tomado esto de una de las tantas publicaciones que tiene el doctor Quiñones acerca de la disfunción diastólica, en el cual vemos, ahí nos describe los diferentes tipos de patrones, y la limitación que también tiene el Doppler pulsado de la vena pulmonar es que solamente se logra en el 80% de las personas. En sonografistas con experiencia nos quedamos con 20% de fracasos. Otra de las técnicas que podemos utilizar es el Doppler color de modo M, y mirando la velocidad como se está propagando. Dependiendo de esa pendiente de propagación del flujo desde la válvula mitral hacia el ápex, podemos reconocer la disfunción diastólica. A manera de observación, yo creo que es muy claro, sin necesidad de cuantificar gran cosa, un flujo que pasa rápidamente es normal, un flujo lento como este es un paciente con una disfunción severa, y tiene una buena correlación con la constante tau de relajación, o sea que es un método útil para mirar relajación del ventrículo. Cuando la velocidad de propagación es menos de 40 centímetros por segundo, hablamos que la relajación está alterada. En patrón restrictivo y en pseudonormalización, la propagación no va a ser recta, sino va a tomar una forma de curva, y se puede hacer el